Seguimos conversando con el doctor Arsenio Oreguardia, hablando sobre el tema de los criterios para establecer el peligro de fuga. Doctor Arsenio, ¿cuál es el sentido interpretativo en la jurisprudencia contemporánea aquí en el Perú sobre el artículo 269 del Código Procesal Penal? A ver, existe también en este caso una lógica. Si el artículo 268, en el inciso tercero, establece como uno de los componentes conjuntos copulativos que permitan la prisión preventiva y determina que efectivamente existe peligro procesal cuando hay una conducta que pone en peligro la investigación, es decir, que hay fuga, obstrucción de la prueba, esos son los componentes como para determinar que existe un peligro. Sin embargo, cuando se promulgó el Código de 1991, que es antecedente de este Código de 2004, Florencio Mixán manifestaba que los señores jueces muchas veces manejaban criterios subjetivos para considerar que había peligro procesal, peligro de fuga o de entorpecimiento. Y él se esmeró que, digamos, existieran algunos indicadores para que le permitieran al juez hacer, digamos, una apreciación más objetiva, que hubiera, digamos, arraigo domiciliario, arraigo procesal, arraigo laboral, etc. Y entonces, posteriormente, con los cambios sucesivos de política criminal y de la percepción que ha tenido el legislador, que ha ido a un endurecimiento del sistema penal, incorporando nuevos presupuestos para la prisión preventiva, como por ejemplo la reincidencia, la habitualidad, la pertenencia a una organización criminal, también se ha ido estableciendo algunos otros criterios, como por ejemplo el arraigo de calidad, ¿no? Entonces acá se ha manejado, me parece que en algunos casos muy desafortunadamente, poniendo esos elementos que se pusieron para evitar la arbitrariedad justamente al contrario, y creando algunas variables que como si fueran los presupuestos del 268, como por ejemplo hay una resolución de un señor juez que dice, en este caso el imputado ha demostrado arraigo domiciliario, laboral y familiar, sin embargo no es un arraigo de calidad. ¿Qué es entonces el arraigo de calidad bajo la interpretación jurisprudencial? Ese es un criterio general, subjetivo y arbitrario, sí, digamos, que no está en el artículo 268. Según lo que usted nos está manifestando, entonces, el arraigo de calidad es lo que al juez le parece que es de calidad. Cuando hace un manejo arbitrario de la norma, porque efectivamente, según el Código Procesal, el título preliminar, artículos 7º y 8º, y según la Constitución, que es el marco primario para todo supuesto de afectar la libertad de un ser humano, las causales por las cuales se puede disponer la prisión preventiva y las variables son las únicas que se pueden aplicar. No caben formas innominadas ni de coerción ni de creación de variables. De manera que un señor juez no puede interpretar los supuestos que se pusieron para evitar la arbitrariedad como supuestos de que estuvieran en el 268. Entonces, yo he postulado respetuosamente que acá efectivamente hay un manejo contrario, totalmente irrazonable, y eso es un atentado contra el artículo 200 de la Constitución, que por primera vez establece el principio de proporcionalidad y razonabilidad en todos los actos del Estado y de las instituciones, especialmente para los jueces. En consecuencia, me parece que efectivamente crear formas nuevas de peligro procesal, como se está haciendo en este momento, viola el principio de legalidad, porque el procedimiento predeterminado, especialmente para afectar la libertad del ser humano, tiene que estar establecido categóricamente en las normas, desde el artículo 2º 24 de la Constitución. Ya. Y el factor de vinculación, ¿cómo debería interpretarse entonces de manera objetiva? De manera objetiva debería ser así. Si estamos en peligro procesal, el Ministerio Público ha probado que este imputado, digamos, no ha concurrido a una diligencia reiteradamente, está probado que ha sido notificado reiteradamente y no concurre, huye, se ha escapado de la justicia, perturba la actividad probatoria,
y existen elementos que permiten afirmar eso, no que se le ocurra, entonces en ese caso podría considerar el juez que está probado objetivamente. Pero no podría decirse, por ejemplo, está probado que tiene domicilio, que tiene trabajo, pero como no es de calidad y no dice, no fundamenta en qué consiste esa omisión de no tener, digamos, agarrado de calidad. Y efectivamente en algunos casos, no refiriéndome a los señores jueces como persona, porque los señores jueces son accidentes de la historia en los cuales actúan de una manera u otra, pero lo que es importante es preservar que el proceso penal de nuestro país sea un proceso razonable, democrático, que efectivamente haga un equilibrio entre eficiencia y garantía en los términos que el artículo 44 de la Constitución establece, que se debe tutelar tanto la libertad como el derecho de la sociedad a vivir en paz. Y en consecuencia, justamente en estos casos es que el juez debe plasmar su rol, porque el juez en el proceso penal es un juez de garantía. Entonces, ¿cómo puede ser un juez de garantía aquel que, fuera de los marcos establecidos para la coerción, crea aspectos subjetivos que efectivamente perturban un razonamiento lógico, un razonamiento racional y un apego a las normas del Código y de la Constitución? Ahora, quizás sea también el hecho de que se constituye una puerta de ingreso para que el juez ingrese a tratar de desarrollar la labor que le compete únicamente al Ministerio Público, y que en el modelo procesal penal esto ya no tiene por qué ser así. Claro, en el modelo mixto, en el que era mayoritariamente inquisitivo y mínimamente acusatorio a nivel de juicio, el juez, ante la omisión de alguna pregunta en el interrogatorio de parte del fiscal, el juez intervenía inmediatamente, porque claro, cumplía el papel de investigador y al mismo tiempo también de juzgador. Pero en el modelo acusatorio, el juez, como usted lo señalaba hace un buen rato atrás, tiene que ser imparcial frente a la posición de la teoría del caso del Ministerio Público y de la parte acusada. Sin embargo, algunos fiscales y algunos justiciables en condición de imputados denuncian muchas veces que el juez se entromete, hay una intromisión del juez en las labores del fiscal. ¿Esto a qué le podemos atribuir? ¿A que todavía estamos en un proceso de transición cultural, ideológico, del viejo modelo al nuevo modelo? ¿O es que no se entiende un juez que no cumple también al mismo tiempo una función investigadora en un país como el nuestro, a pesar de la imposición del modelo acusatorio? Efectivamente, esto tiene relación con los modelos procesales penales y, digamos, con el trasfondo cultural que tienen los pueblos para investigar y sancionar. Durante siglos hemos estado acostumbrados a un sistema inquisitivo en que efectivamente el juez concentraba la potestad de persecución y la potestad de sanción. De hecho, el artículo 49 del Código de Procedimientos Penales de 1940 y todos los códigos anteriores desde la colonia establecían eso, de que el juez es un inquisitivo que efectivamente investiga, sanciona, y el Ministerio Público en esa época era prácticamente el agente. El agente. Eso se ha tratado de superar a partir de la reforma procesal penal del Perú, cuyo primer código es del año 91, luego el del 95, 97, que no entraron en vigencia, y este 2004. De lo que se trata es hacer, digamos, una distribución de roles para la persecución penal. Eso se desprende desde la Constitución del 79 del 93. Entonces, ¿en qué consiste la distribución de roles? El Ministerio Público es el que persigue, tiene la potestad de persecución, el onus probandi que usted decía, y la defensa es la que tiene la labor de producir pruebas de descargo. Pero modernamente también el imputado se puede someter a una colaboración eficaz para tener algunos beneficios. Pero el juez, ¿qué cosa es? El juez es un juez de garantía a quien no le concierne sustituir la potestad de acción del fiscal. Entonces, algunos señores jueces que prácticamente se sustituyen o se entrometen en la potestad de persecución, hacen mal, porque están haciendo una alteración de su rol. El juez de garantías es imparcial y efectivamente tiene que dirigir
un debate en el cual él va a formar su opinión a partir del debate. Lamentablemente, una cosa es diseñar un código, ¿no? Son como los proyectos de vida social que hacemos en nuestras constituciones y declaramos que nuestra sociedad va a ser así. Nos cuesta mucho trabajo para alcanzar esos objetivos. Claro. También en el proceso se diseñan los modelos procesales. Nuestro proceso tiene que ser así. Pero ¿cómo hacemos para que todos esos más de 500 años, digamos, de tradición inquisitiva vuelvan a los jueces de lo que eran inquisitivos en jueces imparciales y objetivos? Nos cuesta mucho trabajo. Y efectivamente nuestra transición a un modelo acusatorio todavía no nos ha producido la satisfacción social de que efectivamente tengamos un modelo acusatorio. Porque los señores jueces que antes eran inquisitivos, con la vigencia del Código Procesal Penal, no amanecen acusatorios. Claro. Y muchas veces, efectivamente, inclusive hay señores jueces muy ilustrados que efectivamente enseñan el modelo acusatorio, pero van a sus despachos y nuevamente se contagian del modelo inquisitivo. De manera que imponer un modelo, establecer patrones culturales para que el proceso sea lo que debe ser, eso le cuesta mucho trabajo a los países, y que creo que nosotros todavía estamos en ese tránsito. Si bien es verdad que el nuevo Código Procesal Penal está vigente desde el año 2006, realmente no nos parece que hemos incursionado en aplicar adecuadamente el modelo acusatorio. Y es por eso que algunos profesores, como el profesor Mario Rodríguez, que tanto ha brevagado por el proceso acusatorio, se pregunta ahora, ¿valió la pena? ¿Valió la pena tanto presupuesto, tantos esfuerzos, tantos sueños para que efectivamente sigamos teniendo algunos procesos más inquisitivos que teníamos antes? Y entonces creo que es efectivamente un esfuerzo social de nuestras autoridades, de nuestro país, que tengamos el proceso penal democrático, garantista y eficiente, que es un proyecto de vida social. Bueno, el balance podría ser, para ir concluyendo esta entrevista, de que sí valió la pena, ¿no? Definitivamente, y valdrá la pena, pero todavía en un decurso de tiempo que está por venir, porque evidentemente el cambio de un código de procedimientos penales por un código procesal penal con un modelo completamente diferente, no implica solamente el cambio de leyes, sino, como usted lo ha manifestado muy bien, es un cambio básicamente cultural e ideológico. Entonces, sobre la base de ese presupuesto, ¿cuánto tiempo más estima usted que podremos realmente empezar a ver los frutos de una nueva formación en este sentido, que proviene desde la universidad, pasando por la Academia de la Magistratura, y la adopción de las nuevas tradiciones que habrán de venir por delante en el mismo ejercicio de la función pública? Algunos hablan de unos 20 o 30 años todavía. Efectivamente, es como usted dice, toma tiempo el cambio de patrones culturales. Los nuevos modelos no se pueden aplicar inmediatamente. Claro. El drama es que ese tiempo muchos justiciables, llámense imputados o agraviados, lo pagan o con su libertad o con la defraudación de sus expectativas. Creo que sí, como usted dice, pasarán 20, 30, 40 años, y en esa labor tienen que mucho ver las academias, los profesores, pero sobre todo los ciudadanos, que digamos la forma como se presentan los hechos, las investigaciones, en una manera distorsionada, alimentan, digamos, una proyección social que el proceso no es racional, el proceso muchas veces defrauda las expectativas sociales, y lo que tenemos que hacer todos es dar componentes que efectivamente hagan ver que el proceso que merece nuestro país es otro, es aquel que se desprende de la Constitución, de los convenios y de los convenios internacionales y del Código y de nuestras expectativas sociales. Muy bien, doctor Arsenio Orey Guardia, ha sido realmente un placer conversar con usted el día de hoy en este programa Referente Jurídico. Estoy seguro que nuestros televidentes quedan muy satisfechos con su intervención. Vamos a seguir comprometiéndolo, no solamente para poder participar en la academia, sino también en este programa, porque con contribuciones como las suyas realmente podemos llegar a más colegas y más ciudadanos para que puedan comprender la necesidad de este cambio que involucra no solamente un tema de leyes, sino
un tema cultural. Muchísimas gracias por Le vuestra agradezco participación. mucho, doctor Pacheco, y sobre todo la invitación también de la academia. Me siento ligado en el origen y actualmente perteneciendo a la comisión consultiva que con tanta generosidad el Consejo Directivo también nos ha encargado. Muchas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. No se vayan, ya regresamos con la parte final de Referente Jurídico.